Saludos colegas, en esta serie de videotutoriales hemos estado observando una serie de distribuciones para comprobar la veracidad y posibilidad de ciertos conjuntos de información. En este video vamos a ver la última que estábamos trabajando, que es la distribución ANOVA o que se basa en base a la distribución F. La distribución ANOVA es el análisis de varianza, en inglés es Analysis of Variance. Nos permite probar la diferencia entre dos o más medias examinando el coeficiente de la variabilidad entre dos condiciones y de la variabilidad dentro de cada condición. Por ejemplo, consideremos una serie de muestras aleatorias, enteros pequeños, solo para efectos ilustrativos mientras se ahorra espacio, que corresponden a tres poblaciones distintas. Entonces, la hipótesis que queremos probar es que la media de la primera muestra es igual a la media de la segunda y la media igual a la tercera. Y la alternativa, que sería la hipótesis de rechazo, que al menos dos de las medias no son iguales. Entonces, tenemos que identificar un valor de confianza, o lo que es un intervalo de confianza, que va a ser de 0.95. Entonces, la diferencia entre 1 menos 0.95 va a ser nuestro alfa, como hemos visto en las anteriores distribuciones, y ese valor nos va a servir para al final calcular qué tan cierta es la información. Tomamos la información de los conjuntos de datos. Por ejemplo, tenemos la muestra P1 en la que el primer valor es 2, el segundo valor es 3, el tercer valor es 1, 3, 1, para la muestra 2 es 3, 4, 3, 5, 0, para la muestra 3 es 5, 5, 5, 3, 2, son los valores, como que ustedes eligieran a 5 estudiantes al azar y le indican la cantidad de hijos que tienen, y cada uno le va a contestar algo. Luego se va a otro salón y les pregunta a otros 5 estudiantes la cantidad de hijos, y luego a otro salón la cantidad de hijos que tienen. O si lo quieren ver con otro ejemplo un poquito más diferente, en 3 salones de clase agarra 5 alumnos al azar y le pregunta la cantidad de televisores o la cantidad de celulares que tiene cada uno. Entonces uno le va a decir, yo tengo 2, otro 3, otro 1, otro 3, 1. Resulta que en otro salón otro tiene 3, otro tiene 4, otro tiene 3, otro 5, otro no tiene. Y entonces esta es simplemente la información que recabamos para una muestra. Entonces, si tomamos 5 observaciones, las 5 observaciones deben tomarse para otro lado. Entonces, simplemente son muestras. Resulta que este lo tomé en Coban, este en Tactic, este en Sayakche, no sé. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la suma por fila y la media de datos. Es decir, si sumamos 2 más 3 más 1 más 3 más 1, nos da 10. Luego el siguiente valor, 3 más 4 más 3 más 5 más 0, nos da 15. 5 más 5 más 5 más 3 más 2 nos va a dar 20. Luego sacamos la media. Si tenemos 5 conjuntos de datos, la sumatoria es 10. La media va a ser 2. ¿Por qué? 10 dividido 5 datos, 2. Si la sumatoria es 15 y tenemos 5 datos, 15 dividido 5, la media va a ser 3. Y luego, si sumamos esto, 20, y lo dividimos entre 5, que es la cantidad de datos, la media va a ser 4. Acá nos interesa obtener la media principal, que no es nada más que sacarle media a esto, a la media de las medias. Entonces 2 más 3, 5, más 4, 9, y 9 dividido la cantidad de registros, que son 3, entonces 9 dividido 3, la media principal es 3. Ahora bien, acá utilizamos una serie de conceptos en que tenemos la sumatoria de los cuadrados totales representada como SCT, la suma de los cuadrados entre grupos SCE y la suma de los cuadrados dentro de los grupos SCD. Entonces, para que el análisis de ANOVA esté correcto, la sumatoria de los cuadrados totales debe ser igual o casi igual a la sumatoria de los cuadrados entre grupos más la sumatoria de los cuadrados dentro de los grupos. Entonces empezamos a calcular el primer factor, la suma de los cuadrados totales. Acá utilizaremos la media principal. ¿Cuál era la media principal? Este valor, 3. Y esa media principal la vamos a restar de cada observación. Y luego esta la vamos a elevar al cuadrado. Es decir, si teníamos en nuestros datos originales 2,
Entonces, 2 menos 3, 3 menos 3, 5 menos 3, 3 menos 3, 4 menos 3, y cada uno de estos valores lo restamos por 3. Luego ese valor, el resultado que nos da, lo vamos a elevar al cuadrado. Es decir, si la resta nos dio menos 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, 2 al cuadrado, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, 0, 2, 0, 2, 0, 2, menos 2, menos 3, menos 1, todo al cuadrado. Entonces, los valores anteriores de los totales se elevaron al cuadrado y nos dan valor. Esos valores los vamos a sumando, es decir, 1 más 0, 1, más 4, 5, más 0, seguimos todavía con 5, más 4, 9. 0 es el resultado de la suma de los cuadrados, más 1, 1, más 0, 1, más 4, 5, más 9, 14. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 1, 13. Y hacemos la sumatoria. 9 más 14 más 13 nos va a dar que la sumatoria es 36. Este valor representa la suma de los cuadrados totales, que es SST. Vamos a calcular el siguiente resultado, la suma de los cuadrados dentro de las muestras. Entonces, acá tenemos que ver simplemente cuál es el tamaño de la media principal y restarlo de la media de datos. ¿A qué nos referimos con esto? En nuestra primera tablita que calculamos, obtuvimos la media de cada dato. Entonces, por cada muestra vamos a restar la media principal, que es la media de las medias, menos la media de la muestra tomada, es decir, 3 menos 2, 3 menos 3 y 3 menos 4. Entonces, 3 menos 2 nos da 1, 3 menos 3 nos da 0, 3 menos 4 menos 1, y ese valor lo elevamos al cuadrado, es decir, 1, 0, 1. Con estos coeficientes 1, 0 y 1, lo que vamos a hacer es simplemente copiarlos en cada fila. Es decir, si tenemos 3 muestras, va a ir el mismo valor en la primera fila, 1, 1, 1, 1. Teníamos 0, va a ir en la segunda fila 0, 0, 0, 0. En la tercera fila va a ir, perdón, aquí me moví un poquito, disculpen. En la tercera fila va a haber 1, entonces igual, 1, 1, 1, 1. Realizamos la sumatoria y la sumatoria de esos valores, 10, va a ser la suma de los cuadrados entre las muestras. Entonces, la suma de los cuadrados va a ser 10 y tenemos que identificar cuáles son los grados de libertad de esa muestra. Como teníamos únicamente 3 filas, los grados de libertad va a estar dado en la fórmula m-1, que sería m, el total de las filas, 3 menos 1, 2, entonces grados de libertad 2 para m3 grupos. 3 filas, grados de libertad 3 menos 1, 2. Por último, tenemos que calcular la suma de los cuadrados dentro de las muestras. Entonces aquí lo que hacemos es cada media de la fila que obtuvimos en nuestra primera tablita, la media de la primera fila era 2, la media de la segunda fila era 3, la media de la tercera fila era 4, esa media se la restamos a cada valor observado, 2 menos 2, 3 menos 2, 1 menos 2, o sea, teníamos el valor observado menos su media. Entonces, fijan, aquí siempre se repite el menos 2, eso nos da un valor. Luego en la siguiente fila por su media, 3 menos 3, 4 menos 3, 3 menos 3, o sea, siempre se va a restar la media del dato observado. ¿De dónde salió ese dato observado? Pues son los datos originales que teníamos. Y el resultado que nos da lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, elevamos cada uno de estos resultados de la resta al cuadrado. 0, 0, 1 al cuadrado, 1, 1, 1 al cuadrado, menos 1, 0, 1 al cuadrado, 1, 2, menos 1 al cuadrado, menos 1, 3. Y los resultados los sumamos. 1 más 1 más 1 más 1, 4. 1 más 4, 5. Más 9, 14. 1 más 1 más 1 más 1 más 4, 8. Y la sumatoria de estos factores va a ser la suma de los cuadrados dentro de las muestras. Y eso nos da un valor de 26. Acá también tenemos que identificar los grados de libertad dentro de las muestras, que está dado por la fórmula en la que por cada fila multiplicamos los datos observados menos 1. Es decir, tenemos 3 filas, 3 por
¿cuántos datos observados? 5, 1, 2, 3, 4, 5 por cada fila, menos 1. Entonces 5 menos 1 me da 4. 4 por 3, 12. Entonces los grados de libertad para la suma de los cuadrados dentro de las muestras va a ser 12. Es decir, por los 3 grupos, por 5 observaciones de cada una, quitándole una. Lo siguiente es, ya desde entrada vemos que la suma de los cuadrados totales nos dio 36. La suma de los cuadrados entre las muestras nos dio 10 y la suma de los cuadrados dentro de las muestras nos dio 26. Entonces 10 más 26, 36. Entonces sí corresponde. Lo mismo para los grados de libertad. Los grados de libertad para la suma de los cuadrados totales serán 14, lo cual es los grados de libertad de la suma de los cuadrados entre las muestras 2 más la suma de los cuadrados dentro de las muestras, que era 12. Ahora bien, construimos una última tabla que nos va a servir para comprobar qué tan efectiva es las hipótesis que estamos realizando. Entonces, calculamos una tabla de la siguiente manera. Creamos dos filas. La primera fila va a representar el valor entre muestras, que es SCE, y el valor dentro de muestras, SCD. Entonces, teníamos que la sumatoria de los cuadrados entre las muestras era 10. La sumatoria de los cuadrados dentro de las muestras era 26. Entonces 10 más 26, 36, que era la sumatoria de los cuadrados totales. Con eso venimos y realizamos el cálculo de los grados de libertad que ya teníamos anterior. Entonces los grados de libertad entre las muestras eran 2. Los grados de libertad dentro de las muestras eran 12 y el total de los grados de libertad de la suma de los cuadrados era 14. Entonces hasta el momento vamos bien. Lo siguiente no es nada más que venir e identificar el valor intermedio. 10 dividido 2, que sería 5, y 26 dividido 12, que es 2.17. Luego, con este valor, lo que tenemos que ver es identificar un valor que nos va a representar aquel coeficiente que nos va a ayudar a ver si la muestra es verdadera. O sea, si en este caso la hipótesis que hicimos, que las medias podían ser iguales, que realmente sea un caso válido. Entonces, los valores que obtuvimos al dividir 10 dividido 2, que es 5, 26 dividido 12, que es 2.17, nada más volvemos a dividir 5 dividido 2.17, lo cual nos da 2.30. Y así como cuando vemos chi, este valor del estadístico F no es nada más que el valor en el que va a caer la posición de la tabla. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, para acá no tenemos una tablita en sí. Entonces aquí sí nos tenemos que basar de lo que nos diga Excel. El valor del estadístico F nos dio 2.30. Entonces, el coeficiente crítico no debe exceder a 2.30 para que la hipótesis realizada en este estudio sea válida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a estar utilizando una fórmula. En español, dist.f.inf, y en inglés f.inf.rt. Entonces, vámonos rápidamente a Excel. Vamos a ver, aquí está mi Excelito. Y empezamos a identificar los valores que necesitamos. La probabilidad o alfa, se recuerdan que habíamos dicho que los grados de libertad eran 95, teníamos un alfa entonces de 1 menos 0.95, 0.05. Los grados de libertad entre la muestra, ¿dónde los tenemos? Resulta que acá tenemos los grados de libertad entre las muestras, 2. Los grados de libertad dentro de las muestras, 12. Y con esto ya nos vamos a ver cuál es el valor crítico para F. Vamos a utilizar la función dist.f.inf. Aquí sí vamos a estar utilizando la función antigua, porque las nuevas utilizan una serie de variables que para el efecto común de estudio no nos van a servir. En este caso nos pide primero la probabilidad, que sería este valor, luego los grados de libertad entre la muestra y luego los grados de libertad dentro de la muestra. Eso nos da un valor de 3.8852 o 3.89 si lo quieren aproximar. ¿Qué nos indica este valor? Si el valor del estadístico excediera este valor, la hipótesis que planteamos, que las medias fueran iguales,
tendría que descartarse. Entonces, ¿qué tipos de análisis podemos hacer acá? Igual tomamos información, por ejemplo, de la gente de Coban, de 3 salones del campus, identificamos ciertas variables como ingresos, cantidad de hijos, y tendemos a ver si la distribución es pareja, o sea, se encuentra en un comportamiento. Entonces, calculamos su estadístico F. Si ese valor F no excede al valor crítico F, que en este caso lo calculamos en Excel, no se puede rechazar. Entonces, acá la última presentación indica que como el valor del estadístico F 2.30 no excede al valor crítico 3.88, no se puede rechazar la hipótesis. Entonces, la hipótesis con la que partimos desde un principio, que hablábamos de el ejemplo, que las muestras iban a ser bastante parecidas, no se puede rechazar. O sea, es un dato aceptable. Entonces, este tipo de distribuciones nos ayudan de esa manera. Simplemente identificar si algo es posible o bien si realmente no es posible. Hasta aquí este video tutorial. Con la distribución ANOVA no me voy a detener tanto porque es un poco compleja y la ventaja es que se basa mucho en los modelos de regresión. Nosotros vamos a estar viendo más a detalle la regresión y ahí vamos a calcular más a detalle los aspectos de la suma de los cuadrados. Hasta aquí este video tutorial.